Muy buenas noches, saludos cordiales a todos. Quien les habla, Ronald Sosa, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Bienvenidos a 30 Minutos, aquí por Radio Fafi UNE y Comunicatube. Hoy, en la edición número 7 del programa especial dedicado a la Universidad Nacional del Este por su aniversario número 28. Estamos entrevistando a personas ilustres que hacen parte de la historia de la Universidad Nacional del Este. Y hoy tenemos como invitado al doctor José Arce Farina, historiador, autor del libro Historia de la UNE, que será presentado el 18 de octubre por el aniversario número 28 de la Universidad Nacional del Este. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bienvenido a 30 Minutos. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a la unidad académica, a la Facultad de Filosofía, a este proyecto tan interesante que tienen, ¿verdad?, en materia de comunicación. Y bueno, es cierto, estamos previendo el lanzamiento para el 19 de octubre, día martes, días previos a la celebración más importante de la Academia del Alto Paraná, que es la celebración de un aniversario más de la UNE. Y para que nuestra audiencia conozca más de la trayectoria de nuestro entrevistado, ¿cómo se define el doctor José Arce Farina? ¿Cómo le gusta que la gente le recuerde a usted? Bueno, para mí es muy importante que me puedan recordar como un obrero de la investigación, pero específicamente la investigación histórica. Yo abracé la profesión, la carrera de historia. Siempre estuve muy interesado por escudriñar en los documentos, en los libros, en las fuentes. Y para mí sería realmente un honor que yo pueda dejar un legado historiográfico y que pueda ser un aporte para el debate histórico, ¿verdad? O sea, es algo que para el Paraguay hace mucha falta, instalar el debate histórico y sobre todo en materia de ciencia política también. También con una vasta trayectoria en el ámbito de la educación superior, doctor. Sí, bueno, en realidad, como siempre suelo decir, en el proceso de la investigación, bueno, por supuesto la docencia es una herramienta que acompaña y en algún momento la pedagogía también me encontró en ese camino, en ese derrotero. Empezamos a trabajar desde muy joven en educación, primero en educación secundaria y posteriormente ya con los años en educación superior. Me ocupo ocupar cargos importantes, ¿verdad?, para mi trayectoria, mi profesión y servir un poco también a la República del Paraguay en el campo de la educación superior. Este libro, Historia de la UNE, ¿es el primero en estos 28 años de historia de la Universidad Nacional del Este? Bueno, en realidad sería un aporte, diríamos, y si vamos a enumerar, tendríamos que ser justos y ubicarlo más o menos en la cuarta o quinta posición, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el historiador por antonomasia de la Universidad Nacional del Este es el primer rector, Gilberto Ruiz Caraballo. Tiene 3 obras muy interesantes. En realidad a mí me ocupó, por sobre todas las cosas, me generó esas ansias y ese interés por investigar una historia que es muy apasionante. Él escribió Haciendo Camino, Por sus frutos lo conoceréis y El primer lustro de la UNE, ¿verdad? Que son documentos que recrean fundamentalmente ese arduo proceso de construcción de la Universidad Nacional del Este, que no nació por generación espontánea. Y después también tengo que reivindicar a los cronistas, tengo que reivindicar un poco a todos los protagonistas que estuvieron detrás de los grandes informes, interesantes informes. Nosotros no hubiésemos podido escribir la historia sin contar justamente con estos informes provenientes del rectorado, ¿verdad? Uno de los grandes directores de ese proceso de Julio César Meaurio. Liliana Martínez también es una persona que hace tiempo está trabajando en la institución y bueno, gracias a ella tenemos una importante reserva documental.
Y también, por supuesto, tenemos que dar un lugar preponderante a la dirección de investigación y, por supuesto, de posgrado. Ahí también encontramos nosotros bastante información y muy relevante sobre todo lo actuado, todo lo hecho por la Universidad Nacional del Este y también las unidades académicas, por supuesto. ¿Podría comentarnos cómo surgió su interés y decisión de escribir un libro para contar la historia de la Universidad Nacional del Este? ¿Fue algo personal o a pedido de algunas autoridades de la universidad? Siempre solemos decir que una de las características esenciales de un investigador es que tiene que tener el interés personal. Es decir, antes de medir lo de la relevancia científica y lo de la viabilidad del interés personal es fundamental, es el primer paso. Cuando me invita el doctor Osvaldo Caballero a formar parte del staff de docentes e investigadores, en conversación con él nosotros habíamos analizado varias opciones, ¿verdad? Una de ellas, tengo que ser bien sincero, tenía que ver justamente con la posibilidad de incorporar una pata a lo que es la inclusión, que es un estudio de la educación superior en contextos de encierro. Es decir, es un tema muy interesante, a mí siempre me llamó la atención. Pero coincidentemente surge también la posibilidad de construir una historia de la UNE que llegue hasta el 2021. Es decir, estos libros que yo fui citando llegaron prácticamente hasta el año 2001 y quedaban 20 años de recabar la historia y de poder, diríamos, sistematizarla en un material bibliográfico. Se lo comenté al rector, le pareció correcta la idea y bueno, allí nos decidimos e iniciamos el proceso. ¿Cómo fue el proceso de búsqueda de informaciones, doctor? ¿Realizó entrevistas, consultó archivos, conversó con fundadores de la universidad? ¿Sí podría explayarse en ese aspecto para...? Sí. Bueno, vos me citaste todas las herramientas y digamos, todos los procedimientos que efectuamos, en verdad. Ahora, sí me encontré con que los materiales de la Universidad Nacional del Este que están disponibles cuentan desde prácticamente el inicio o la creación de la Universidad Nacional del Este. Posteriormente ya se centra en la primera asamblea del 23 de julio de 1994 y finalmente ya la creación de las unidades. Brevemente se hablan de las escuelas superiores y yo considero muy importante que cuando hacemos historia tenemos que siempre inspirarnos un poco en los hechos primigenios, es decir, en todas las actividades previas para la construcción de un edificio, es decir, los cimientos, los robles, es decir, la argamasa. No podemos nosotros pretender contar una historia desde la promulgación de una ley, no, es decir, hay mucho trabajo previo. Y para el efecto no fue fácil porque tuvimos que acudir al archivo central de la Universidad Nacional de Asunción. Tengo que reivindicar y reconocer un poco la figura del secretario general, el doctor Cristian Cantero. Gracias a él y gracias al apoyo de un funcionario de apellido Peña y otros funcionarios del Archivo Central pudimos acudir a algo que prácticamente estaba bastante escondido y resguardado. Eran las cajas que contenían toda esa documentación desde aquel pequeño auto fundacional o acto fundacional de 1977, cuando se crea la Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias, o la primera resolución hecha a funcionar al año siguiente, hasta la creación de la Escuela Superior de Politécnica, que fue prácticamente la última antes del surgimiento de la Universidad Nacional del Este como una institución totalmente autónoma, autárquica e independiente. Y llegamos prácticamente a trabajar con 150 folios que contaban toda la historia de la creación de la educación superior en el Alto Paraná. Entonces partimos de esa base, posteriormente utilizamos las fuentes bibliográficas con las que contábamos y he acudido a todos los informes de gestión prácticamente desde la segunda mitad de 1995 en adelante, hasta el 2021, hasta junio del 2021. ¿Qué hechos de los que no se mencionan en la historia de la UNE encontró usted? Bueno, yo tuve
En realidad muchísimos. En realidad muchísimos. Es la anécdota en la que, por ejemplo, se intentó traer la Universidad Católica. En principio había, diríamos, un grupo juvenil muy interesado en la década de los 70 de poder instalar la sede de una universidad. Se tomaba como referencia la Universidad Católica, que se había justamente instalado en Villarrica. Y se pretendía hacer lo propio aquí en Puerto Presidente Stroessner, así se denominaba en ese momento, estamos hablando de la década del 70. Y ocurre un fenómeno bastante curioso, porque durante el proceso de petición se genera un mitin político en Villarrica, en la sede de la Universidad Católica, ¿verdad? En ese momento Domingo Isabelino Laíno y otros adversarios al régimen de Alfredo Stroessner en ese momento fueron a realizar un acto político. Por supuesto una represión, fueron a prisión, etcétera, ¿verdad? Y como que hubo por parte de las autoridades locales una suerte de reticencia para que se pueda instalar una sede de la Católica en ese momento, que representaba, diríamos, una institución bastante abierta, me refiero por un sector de la Iglesia Católica, al régimen imperante en aquel entonces, ¿verdad? Por supuesto, la Universidad Católica se va a instalar hacia 1979 y va a empezar a funcionar hacia 1980-81, pero esa ya es otra historia. Ya existían o ya estaban funcionando las escuelas superiores dependientes de la Universidad Nacional. Otro dato curioso también tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que en el Hotel Executive un grupo de estudiantes acude a conversar con ese entonces el secretario privado del presidente de la República, Alfredo Stroessner, Mario Abdo Benítez, don Mario Abdo Benítez, que era secretario privado, y le peticionan lo propio, era crear una sede, crear una institución de educación superior. Por supuesto, después se van a estar instalando las escuelas superiores y se produce el fenómeno de la comunicación entre Mario Abdo y el doctor González Maya, que en ese momento era decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y le dice: doctor González Maya, estoy con un grupo de jóvenes aquí en el Alto Paraná, específicamente en Puerto Presidente Stroessner, traiga usted una sede de su facultad aquí en Ciudad del Este, me veré obligado, Puerto Presidente Stroessner, perdón, me veré obligado a hablar con el presidente de la República. Es decir, si bien es cierto, es una anécdota que hasta se cuenta como un mito urbano, tuvo mucho que ver ese gesto, ¿verdad? Por supuesto, también la Secretaría Técnica de Planificación, también existía, diríamos, una suerte de política en materia de defensa nacional para todo lo que representaba el giro hacia el este, la política pendular de abrir el nuevo camino hacia la vinculación estratégica con el Brasil, y eso también representaba, diríamos, una búsqueda y una necesidad de poder instalar la educación superior en el Alto Paraná. Es decir, contamos como primera experiencia el hecho de que se instala un instituto de formación del tercer nivel, de formación terciaria, que fue un instituto agronómico que durante un año y medio, el desarrollo de un pensum de año y medio, se formaban técnicos agropecuarios. Esa fue la primera experiencia. El SNPP formaba también mandos medios en las áreas de albañilería, electricidad, plomería, etc. Pero la primera experiencia de una escuela superior sería con la Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias. Esa fue una anécdota interesante. La otra anécdota tiene que ver con la discusión mantenida entre los estudiantes que estaban formando parte de un programa de estudios llamado Curso de Perito en Administración y Contabilidad, y que querían homologar ese curso de perito porque no podían firmar registros contables, no eran licenciados. Y se generó una serie de debates y conversaciones con el entonces rector de la UNA, con el decano, y finalmente algo curioso, ¿verdad? Un decano de apellido Salcedo llega hasta la ciudad de Puerto Presidente Stroessner, se reúne con los estudiantes que estaban, diríamos, en un mitin estudiantil, y uno de los estudiantes saca el libro de El hombre mediocre, de José Ingenieros, y utiliza pasajes o párrafos de ese libro como para, diríamos, poder sostener la tesis de que era necesario, diríamos, o darle la salida a una licenciatura, una carrera terminal de 4 años para que ellos puedan finalmente firmar registros contables, ¿verdad? Quedan 2 o 3 profesionales de aquella época, inclusive publicamos en el libro un certificado de estudios y un carnet de perito
en administración y contabilidad. Bueno, y fueron anécdotas que más bien están relacionadas con esa primera experiencia, y las anécdotas que tienen que ver con la creación de la UNEP son muchas, fundamentalmente partiendo de lo que fue la famosa asamblea del 23 de julio de 1994, que también constituye una anécdota y un dato curioso. A partir de las fuentes que usted consultó, ¿se puede mencionar nombres de personas que fueron claves en el proceso de creación de la Universidad Nacional del Este? Bueno, como yo dije al principio, seguramente en una conversación que mantuvimos fuera del aire, ¿verdad? Sí. Lo que generalmente se suele hacer siempre es nombrar a los que estuvieron o formaron parte de esa asamblea, los primeros nombres de los asambleístas, el nombre del primer rector, del vicerrector, los nombres de los primeros decanos. Generalmente en el protocolo se plantea de ese modo. Yo, sin embargo, fui anotando nombres un poquito más anónimos, pero que formaron parte de estas primeras escuelas y después se constituyeron, diríamos, en puntales de la creación de la UNE, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias, hablamos de los ingenieros Andrés Armadans, Nelly Torres de Rolón, Ladislao Centurión. Un dato curioso que después de una intervención que se produce en 1990, la primera intervención de una institución de educación superior se produce como consecuencia de un levantamiento juvenil en 1990, y posteriormente en 1991 se hace una convocatoria para que los nuevos profesores venidos de Asunción, venidos de Villarrica, etcétera, puedan ocupar los cargos y liderar las cátedras en la Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias. En 1991 se registra el nombre de Jerónimo Labiosa, que vino como docente de administración agraria. Pablo Alberto Fleitas también, un químico farmacéutico que viene a ocupar, digamos, un cargo y que finalmente después va a ser uno de los actores que estaría, diríamos, generando una situación controversial durante las primeras dos asambleas para la elección de rector y vicerrector, ¿verdad? Ese es un dato bastante interesante. Después, lo que tiene que ver con la Escuela Superior de Administración y Contabilidad, Amado Benítez Gamarra. Amado Benítez Gamarra es una figura muy importante porque en su condición de figura pública, en su condición de catedrático, en su condición también de docente, él sería uno de los grandes actores y gestores previos a la fundación, malogrado después, tiempo antes de que, diríamos, ocurra el fenómeno de fundación de la universidad. Edgar Mengual Jerkem es el que utilizó el libro de José Ingenieros para solicitar al decano de Economía que se instale en las carreras terminales. Después tenemos en la Escuela Superior de Ciencias de la Educación Guillermina Núñez de Báez, Anuncio de Jesús Arte, Felisa Mesa Argüello. En Politécnica, por supuesto, Oscar Brites, Víctor Brites. Y otros nombres que fueron sucediéndose a lo largo de los años y que fueron olvidados en algunos aspectos. Si yo cito los nombres de los que estuvieron en la primera asamblea, por supuesto ya estaríamos conociendo a todos. Entonces quise hacer un pequeño homenaje a aquellos que estuvieron en aquella gesta de la década de los 70. De todo lo que usted encontró desde su versión de investigador, ¿qué representa la Universidad Nacional del Este en esta región de la Triple Frontera y la realidad paraguaya? Bueno, en primer lugar es el corolario de una política, o desde una perspectiva geopolítica estaríamos hablando de un giro pendular o de una carrera, lo que nosotros denominamos comúnmente la famosa carrera hacia el este, lo que viene a representar desde el punto de vista estratégico la maravilla de la ingeniería humana que es Itaipú, lo que viene a representar justamente esta zona de triple frontera como un polo económico, como un polo de desarrollo. Entonces la academia viene un poco a coronar esos esfuerzos titánicos que desembocan finalmente en lo que hoy es Ciudad del Este y lo que representan también las ciudades que conforman el departamento del Alto Paraná. En segundo lugar, nada más y nada menos que es la segunda universidad pública del Paraguay. Es decir,
Ese rango, esa categoría es muy importante, porque no olvidemos nosotros que, si bien es cierto, quizás seamos uno de los últimos países en gestar la creación de una universidad nacional, hacia 1889, un poco más ya, prácticamente en las postrimerías del siglo XIX, es un dato no menor el hecho de que la segunda universidad pública del país se instale en esta región. Eso tiene, diríamos, un significado simbólico extraordinario. ¿Cuáles son las principales fortalezas de la Universidad Nacional del Este en estos 28 años a partir de las fuentes consultadas? Bueno, en primer lugar, tengo que reconocer, y yo creo que es una valencia un poco, yo creo que de nosotros los paraguayos, el comunicar, el saber comunicar, y estamos en ese ejercicio interesante, ¿verdad? Estoy muy asombrado de la manera como van encarando cuestiones ligadas con la investigación, con la internacionalización de la educación universitaria y también con todo lo que tiene que ver con la vinculación con el medio. Estoy gratamente sorprendido y bueno, yo voy contando paso a paso los procesos, inclusive conversando en su momento con la persona responsable del área de extensión. Le había dicho que en qué momento se habló por primera vez de la palabra extensión y qué significaba hace 1995. Por supuesto, no tenía la connotación que hoy tiene, pero qué interesante fue leer un pequeño discurso del primer rector, con un rector de Chile, de una universidad cristiana, en la firma de un convenio donde hablan de la extensión, que en ese momento significaba más que nada cuestiones ligadas más bien a lo cultural o al intercambio, diríamos, básico, ¿verdad? No como hoy hablamos nosotros de una suerte de formalización y sistematización de procesos que desembocan en una política de la extensión universitaria, que es una de las grandes reivindicaciones de la obra americana del Manifiesto Liminar Cordobés. La investigación, los proyectos de escala. Me resultó grato conocer, diríamos, los inicios de la Facultad de Ciencias de la Salud. Me resultó grato conocer también lo que representó el hecho de que mientras en una región del continente se planteaba la instalación de una Facultad Latinoamericana de Medicina, aquí en Ciudad del Este, diríamos, habían emisarios, habían contactos que también querían emular lo propio, tomando en consideración la zona de las triples fronteras y el servicio que cada médico, que cada trabajador de la salud iba a desempeñar. Me impactó, por ejemplo, los grandes logros obtenidos en certámenes feriales, tanto en Europa como en la región, diríamos, la presidencia y la vicepresidencia, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, y puedo quedarme toda la tarde citándote cosas tan importantes que yo creo que todo estudiante de cualquiera de las unidades académicas debería conocer y estar orgulloso y sentirse orgulloso de lo que ya se pudo construir en estos pueriles, digo, porque 28 años es prácticamente ser un adolescente, pero se ha transitado tanto y se ha hecho tanto que ni me imagino lo que ha de ser escribir la historia después de los 50 años de la UNE. Hablando del libro, ¿este libro estará en venta y dónde pueden adquirir los interesados? Perfecto, bueno, el 19 de octubre el lanzamiento se estaría realizando en el Paraninfo. Como estamos en una situación, y todo el mundo lo maneja, en una situación de contingencia por el COVID, vamos seguramente a hacer un grupo reducido, pero vamos a estar utilizando las herramientas de la tecnología a través de Facebook Live. Seguramente vamos a estar participando de ese lanzamiento. Va a estar presente la rectora de la Universidad Nacional de Asunción, el rector de la Universidad Nacional del Este, decanos, autoridades del departamento, y hay un lote importante de libros que el señor rector va a estar destinando a las diferentes unidades académicas. Después estaríamos viendo seguramente una nueva edición para poner en venta para todo aquel estudiante que quiera conocer un poco a fondo la historia de la educación superior pública en el Alto Paraná, que es la historia de la UNE. Exactamente.
¿Y algún aspecto que quiera enfatizar que no le hayamos preguntado de esta rica historia de nuestra Universidad Nacional del Este? Algo que, por ejemplo, a mí me llamó la atención, y yo puntillosamente tomé nota de los registros contables y de qué manera, por ejemplo, se adquirieron dos predios. Nosotros conocemos bien la historia del predio aquí, que fue una intensa búsqueda, ¿verdad? En principio se hablaba de gracias o a instancias de la Junta Municipal de lo que hoy es Ciudad del Este, por supuesto, de instalarse hacia la zona de lo que hoy es el lago o la laguna, buscar seguramente hacia la zona de Pablo Rojas, etc. Y finalmente se asienta en el kilómetro 8 a Caraí el campo, ¿verdad? Pero en realidad lo que me llamó la atención tiene que ver con la adquisición de dos predios. El predio de la Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias en 1983, actualmente hoy es la FIA, es la Facultad de Ingeniería Agronómica, en el kilómetro 17,5. Ustedes saben que costó 24 millones de guaraníes. Se compró con los fondos de la Universidad Nacional y las obras de infraestructura salieron 34 millones de guaraníes. Imagínense, el primer laboratorio experimental, las aulas, la zona administrativa, etc. Habían viviendas también para que puedan pernoctar profesores. Y el campo experimental del kilómetro 26, que cuenta con 40 hectáreas, costó 32 millones con fondos de la UNA y también con apoyo económico de los colindantes. Se construyó el primer laboratorio experimental, ¿verdad? La construcción de la porqueriza, ¿verdad? Todo lo que es el tema del campo de práctica, etcétera, ¿verdad? Y lo que costaban los insumos, ¿verdad? Por ejemplo, la adquisición de un mimeógrafo, no existía lo que hoy conocemos como la fotocopiadora, y otros elementos de máquinas de escribir, otros elementos de oficina, cuestiones administrativas. Y eso me llamó poderosamente la atención, la manera en que eso está registrado. Los salarios, por ejemplo, los primeros salarios de los profesores, algunos vivían en residencias, otros iban y venían. Es decir, todo lo que marca esa vida cotidiana del docente, del administrador de la universidad, del gestor de la universidad, lo que está tras bambalinas y nunca nos detenemos a leer, eso también está allí a disposición del lector. Bueno, agradecerle a usted, doctor, por su tiempo, por participar con nosotros y contarnos sobre lo que fue la elaboración de este hermoso libro. Gracias por su participación y por decir sí a la invitación, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, esperamos a todos para el lanzamiento, que nos acompañen por las redes sociales. Y estamos atentos también para otra invitación para hablar sobre cuestiones históricas que es materia de cavilación, mi docencia y por supuesto de mi guía. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias también a toda la audiencia de Radio Fafi UNE y Comunicatube. Esto fue 30 minutos y el especial de UNE 28 años. Hasta un próximo encuentro.